El yo como idea. Primera parte. Este libro trata al yo como una idea, no como una ideación, ni tampoco como una entidad absoluta, sino simplemente como una idea, es decir, el primero y más obvio de los actos del entendimiento que se limita al simple conocimiento de una cosa. No es una ideación en su significado de génesis y proceso en la formación de las ideas, aunque surge de una ideación como su producto final. El yo, por lo tanto, tiene tanta fijeza como rigidez la idea con la cual se identifica. El yo es un algoritmo relativo de alto poder, es decir, un patrón coherente que contiene en forma concentrada una gran cantidad de información. Su carácter relativo se debe al hecho de que el algoritmo final cambia de acuerdo con las modificaciones de la información que lo nutre. Cualquier objeto percibido como tal posee, al igual que el yo, un carácter de invarianza, y como el yo, aquella aparece como fija y duradera. Lo anterior quiere decir que el yo como idea no es absoluto. Su principal característica es su relatividad, y esta se demuestra por el hecho de que el yo puede transformarse o aún eliminarse. Basta la realización de que el yo es una manía o imaginación extravagante, es decir, simplemente una idea para optar su transformación. Esta última implica el simple acto de modificar la identificación. En cambio, la eliminación del yo requiere de un proceso más arduo, en el cual la observación desapegada de cualquiera y de todas sus transformaciones es lograda hasta el grado de poder atestiguar la existencia del yo como idea producto de una ideación. En otras palabras, la observación del yo lo elimina como identidad absoluta al trasladarse a la percepción del yo desde una posición de fusión de la última realidad interna consigo misma a otra en la cual la última realidad interna deja de ser última, puesto que puede ser observada. El yo no se vive como idea ni se le experimenta como relativo, más bien su experiencia posee tal sensación de realidad que se le reverencia como absoluto. La dificultad para percibirlo simplemente como una idea surge del temor de que al hacerlo el resultado sea la infelicidad. En este libro se sostiene que la idea anterior es falsa y que por el contrario, lo que sobreviene al darse cuenta de la identidad del yo con una idea es la libertad. El yo como algoritmo. Las ideas son algoritmos y estos no son otra cosa más que patrones organizados que contienen en una estructura cantidades enormes de información codificada. La mayor o menor abstracción de una idea depende del poder algorítmico que la sustenta y de la cantidad de información concentrada y codificada en su estructura. El algoritmo y la idea que provoca en la conciencia del ser sensitivo representa un territorio informacional reducido a una fórmula que puede o no ser lineal con la realidad que representa. La representación algorítmica es lineal cuando las operaciones de decodificación algorítmicas son simples y directas. En cambio, cuando se requiere de muchas operaciones de reconstrucción o decodificación de un algoritmo, este no es lineal. Un ejemplo de este último caso es el cuerpo humano y el ADN, el cual es un algoritmo no lineal de alto poder. No es lineal ni isomórfico porque la estructura del ADN no tiene ningún parecido directo con la resultante de su decodificación, que es el cuerpo humano. Es de alto poder puesto que contiene en forma concentrada colosales cantidades de información y porque se requieren multitud de operaciones de decodificación para crear el producto final inscrito en su organización algorítmica. Mientras mayor es el poder de un algoritmo, menor es su variabilidad o la posibilidad de modificar su estructura.
Pero si ésta sufre cualquier alteración, se multiplica hasta dar como resultado un cambio considerable de su resultante, a menos que se autorregule y recupere su estructura original. El yo es un algoritmo de alto poder y máxima abstracción, con una capacidad de autorregulación muy poderosa. Tal es su poder que intentar cambiar su estructura mediante un ataque frontal solamente produce un incremento de tensión interna y comúnmente una alteración somática que puede llegar a ser irreversible. La única forma segura de trascender la estructura del yo en forma sana es dejarlo ser, aceptándolo mientras se le observa. Poco a poco, la observación constante produce un cambio de perspectiva, desde el yo hacia su observación. Otra de las formas sanas de modificar la identificación con el yo es la psicoterapia seria y profesional, en la que el yo es conocido en todas sus manifestaciones y el acto de conocerlo lo trasciende. Equivale este último resultado a la observación, puesto que el conocimiento es un atributo inherente al observador. El observador, sin embargo, no es una entidad concreta, sino un proceso dinámico. Si el observador se confunde con el yo, refuerza su existencia. Y esto acontece cuando al observador se le adjudica una existencia concreta e incambiable. El yo, como algoritmo, no es el acto de observación, sino un contenido de la misma. El yo, sin embargo, no se vive como contenido, sino como continente, cuando en realidad es ambos. El continente se transforma en contenido cuando es observado o comprendido, apareciendo un nuevo continente que se vuelve a vivir como el yo. En este proceso, el yo se expande. El yo y los objetos de la percepción. Los objetos de la percepción son resultado de un proceso cerebral en el cual la información que penetra al sistema nervioso es comparada con patrones mnémicos resguardados en la memoria. Estos patrones son, por un lado, neuroalgoritmos contenidos en estructuras polisensoriales y por el otro, hipercomplejos patrones de activación de poblaciones neuronales con una morfología global específica. La información que penetra se compara con estos campos y si las morfologías aferentes y las resguardadas coinciden, se activa la percepción de un objeto o de una serie de objetos. La coincidencia es un proceso de significación o de asignación de sentido, y la forma del objeto aparece como resultado de esta asignación de significado. El significado conceptual consciente aparece posteriormente, pero el objeto perceptual como percepto claro es resultado de este proceso primario de asignación de significado. Los objetos de la percepción, por lo tanto, son productos de la actividad cerebral, pero aparecen ante la percepción como externos e independientes de este procesamiento. El yo como objeto surge de un procesamiento similar, pero mucho más básico y poderoso desde el punto de vista algorítmico. El yo, también como cualquier objeto perceptual, se percibe como existencia independiente cuando en realidad es un producto de la actividad cognitiva. La activación de patrones algorítmicos complejos en el cerebro posee en todos los casos un carácter autocognoscente. Nadie adjudica conciencia a los patrones, sino que estos lo son en forma propia, lo cual es consecuencia de las consideraciones anteriores, puesto que tanto los objetos percibidos como el yo no poseen existencia independiente, y debido a que ambos aparecen asociados con patrones algorítmicos, estos son los que deben poseer conciencia como atributo propio. Esto no quiere decir que la conciencia pueda ser reducida a un patrón, por más complejo que éste sea. Más bien sugiere que lo que llamamos conciencia es el dato primario irreductible. Por lo tanto, un patrón hipercomplejo es una modificación o modulación de la misma conciencia que se encuentra en la base y fundamento de cualquier evento. Por supuesto que evento también es un constructo mental o cerebral y sus características dependen más del funcionamiento interno
que de cualquier conformación externa. Cada cierto lapso de tiempo se crean patrones neuronales de suficiente complejidad como para aparecer como objetos, y cada cierto lapso de tiempo un conglomerado de operaciones cerebrales se percibe como un evento. Los eventos no poseen, al igual que el yo y los objetos, una existencia independiente y autónoma, sino que son productos de una ideación. El yo como atributo relativo del continuo mental. Cada ser humano posee un continuo mental que no es otra cosa más que una serie ininterrumpida de cogniciones entrelazadas en relaciones causales. Este continuo mental es intransferible y es relativamente individual. La sensación de ser uno mismo, particular y específico, se asocia con la existencia del continuo mental personal y se alimenta a partir de su existencia. Un pensamiento actual es el resultado de una cadena de pensamientos, emociones y sensaciones del pasado. Estas son causas determinantes de aquel y están mutuamente ligados y conectados. Las cadenas causales interconectadas son un flujo determinado por la historia personal. El continuo mental, por otro lado, pertenece a un nivel sutil de la realidad. La noción de un continuo mental en constante y permanente flujo y de la identificación del yo con el mismo resuelve el problema de la mismidad experiencial sin la atribución de ésta a un homúnculo concreto o a una entidad sólida y absoluta. Al mismo tiempo, la misma concepción deja dudas difíciles de resolver, como lo es la idea de que, aun no siendo un objeto o entidad concreta, el continuo mental se experimente como tal. En otras palabras, la sensación del yo se siente como poseyendo una existencia real y unificada, por lo que si el continuo mental es el responsable de ella, ¿cómo se activa esta? ¿Y cuál es el mecanismo de atribución de identidad propia y separada de lo que es un flujo y proceso sin identidad real? La posible respuesta a esta paradoja es que, puesto que el continuo mental es internamente coherente, su existencia como un todo posee una identidad cohesiva, algoritmizable, y esta es la que se experimenta como el yo personal. Desde esta perspectiva, la identidad yoica depende de los contenidos del continuo mental, pero cambia conforme estos se modifican. De esta forma se puede afirmar que el yo tiene una existencia real desde el punto de vista relativo, pero irreal de una perspectiva absoluta. La coherencia global interna del continuo mental podría concebirse como un algoritmo o idea global, lo que fortalece la tesis de este libro en el sentido de afirmar que el yo es una idea. Por otro lado, la experiencia del yo relativo es susceptible de ser identificada como tal. ¿Quién o qué es lo que realiza tal identificación? El problema de atribución de una capacidad de identificación a un estrato de uno mismo parecería implicar la aceptación de que este estrato es el verdadero y absoluto yo. Lo cierto es que cada ser humano parece poseer y funcionar a partir de un tema básico que es identificado como el yo. También que este yo puede ser atestiguado y observado. Como lo anterior ocurre, se esperaría que el acto de observación del tema básico diera como resultado el encuentro con el verdadero yo, fortaleciendo a este último. Lo que en realidad acontece cuando se logra observar el tema básico de la personalidad es todo lo opuesto a un fortalecimiento yoico. Más bien lo que se produce es la activación de un nivel de conciencia en el cual desaparece toda referencia estructurada y toda noción de identidad. Se produce un verdadero rompimiento de la caracterología y un renacimiento en una dimensión en la cual todo aparece a la percepción como totalmente nuevo. El encuentro y la observación del tema básico es un acontecimiento extremadamente difícil de provocar y requiere de un poder introspectivo y una honestidad que pocos seres humanos poseen. Por ello, la mayoría nunca experimentará lo que he denominado ignorancia iluminada, es decir,
la experiencia consciente de frescura, originalidad y novedad total de la realidad. Quienes han vivido la ignorancia iluminada afirman que en ella no existen ya juicios ni conceptualizaciones ligados a una experiencia histórica y condicionada. El estado es de fluidez, matizada de una emoción de éxtasis. Quizá sea este un nivel independiente del continuo mental. Si lo anterior es cierto, entonces el continuo mental, en su coherencia global, es el verdadero responsable de la existencia del yo relativo, y la posición independiente del continuo mental es el estado en el cual el yo como idea es identificado como tal y trascendido. Ahora bien, en esta posición alejada e independiente del continuo mental, y por lo tanto trascendente con respecto al yo, ¿qué existe? En primer lugar, nadie con carácter personal o individual ligado a un yo concreto. Sin embargo, la experiencia de individualidad persiste, aunque con una abstracción y sutileza mayúsculas. En segundo lugar, una experiencia de fusión entre el observador y el observado. Y en tercer lugar, una sensación de libertad total. La persistencia de una noción vivencial de individualidad mezclada con una sensación de unidad durante el estado de ignorancia iluminada implica que ni una ni otra poseen existencia absoluta. Esta paradoja señala que nuestra naturaleza básica, más allá del continuo mental, no puede ser entendida desde la perspectiva de una lógica lineal y que su existencia no puede ser reducida a conceptualización alguna. En conclusión, la experiencia del yo relativo está ligada a la existencia de una coherencia global del continuo mental que puede ser algoritmizada. Esta coherencia global algorítmica constituye el tema básico de la personalidad. Cuando este tema básico es identificado y observado, se provoca un estado de conciencia, en el cual desaparece el yo y toda conceptualización. Este estado de renacimiento a una realidad sin estructuras se llama estado de ignorancia iluminada. En tal estado desaparece el yo y se provoca una fusión entre el observador y el observado, pero, paradójicamente, se mantiene la individualidad. El continuo mental en sí mismo no posee un yo ni se experimenta a sí mismo como poseyéndolo. Sin embargo, sí posee una cohesión interna y una coherencia global que se interpreta como el yo. Esta interpretación resulta de un proceso de algoritmización, el cual logra identificar la coherencia global del continuo mental a través de una serie de operaciones cerebrales que implican una búsqueda de invariantes. El cerebro actúa como una computadora que analiza y decodifica los contenidos resguardados en el continuo mental, manifestándolo en muy diversas formas, entre ellas la experiencia del yo. Los acontecimientos de la realidad cotidiana como productos asociados de los contenidos del continuo mental. La coherencia global del continuo mental puede ser puesta de manifiesto mediante un registro topográfico de la actividad electrofisiológica del cerebro. Este último es una gráfica bidimensional de los campos bioeléctricos, sobre todo de la corteza cerebral, registrados con el uso de una cantidad de electrodos que debe sobrepasar el número de 12. Una computadora interpola la actividad de pares de electrodos y el conjunto de interpolaciones aparece como un mapa bidimensional de relieves, tonos de gris o colores que muestran una morfología particular dependiendo del estado mental del sujeto. Cuando se promedian un conjunto de topogramas en una dimensión temporal de una docena de segundos, el mapa bidimensional resultante es una invariante, es decir, resiste el paso del tiempo. En otras palabras, un topograma promediado de un sujeto mantiene su morfología en diferentes días de registro. Esta invarianza parecería indicar la existencia de una huella de individualidad. La prueba de lo anterior es que los topogramas promediados difieren de sujeto a sujeto y, como mencioné antes,
se mantienen similares en sucesivos registros en el mismo sujeto. Los resultados experimentales anteriores indican que existe un mínimo tiempo de promediación en el cual la huella topográfica de individualidad aparece. Este tiempo es alrededor de 10 segundos para la vigilia normal. En realidad, tanto la invariante topográfica como los patrones topográficos repetitivos son manifestaciones de la existencia de un algoritmo cerebral que bien pudiera ser la manifestación objetiva y medible de la coherencia global del continuo mental. Hace más de 30 años, el famoso neurofisiólogo británico Gray Walter mencionó que en el cerebro existen ciclos que pueden ser estudiados observando la repetición de patrones de la actividad electroencefalográfica. Según Walter, estos patrones cíclicos reflejan un mecanismo cerebral de autoindagación o autobarrido de todos los contenidos que de esta forma se actualizan. También, según este autor, mientras más compleja y rica sea la información cerebral, mayor duración tendrá el barrido cerebral. Desde otro punto de vista, las invariantes topográficas y el tiempo de duración en el cual se manifiestan podrían reflejar la duración del presente de la individualidad. En general, la duración del presente para cualquier función perceptual es el tiempo de procesamiento necesario y suficiente para la aparición de una experiencia cualitativa específica. Así, una imagen visual requiere de un mínimo tiempo de procesamiento, que es la duración del presente visual. La experiencia de individualidad podría también poseer una duración específica del presente, que variaría dependiendo de la complejidad de la personalidad y del nivel de conciencia del sujeto registrado. Las invariantes topográficas y sus relaciones temporales con los estados de conciencia serían otros registros de la duración del presente de la individualidad o de la coherencia global de un continuo mental. Extrapolando a partir de estas consideraciones, podría pensarse que un sujeto que ha trascendido su yo ya no mostraría patrones cerebrales recurrentes o invariantes, puesto que la coherencia global de su continuo mental habría desaparecido, dejando lugar a una fluidez total sin estructuras repetitivas y rígidas. Se podría intentar realizar un registro topográfico en un sujeto con tales características con el objeto de determinar empíricamente si lo anterior es correcto o falso. Aún más, el grado de yoificación podría cuantificarse midiendo el mínimo tiempo necesario hasta que la aparición de un patrón topográfico apareciera, uno invariante. Mientras mayor fuese este tiempo, menor rigidez yoica existiría. De la misma forma, y si fuese cierto que el patrón topográfico invariante refleja en su mínimo tiempo de creación el barrido, una mayor duración de este recorrido implicaría obviamente una mayor cantidad de datos y procesos resguardados. En otras palabras, un territorio expandido de posibilidades informacionales. De esta forma, una duración del presente de la individualidad mayor que otra equivaldría en el contexto anterior a un universo agrandado con respecto a una duración menor. El yo, asociado con las diferentes duraciones, tendría que ser más rico, profundo y amplio, mientras mayor fuese la duración mínima necesaria para activar la invariante topográfica. A ese yo expandido tendría que asociársele un correspondiente cuerpo de acontecimientos también pertenecientes a una realidad mayor. Quizá lo anteriormente expuesto explique el hecho cotidiano de que a un desarrollo expansivo de la realidad se le asocia un universo externo, también expandido y correspondiente en calidad a la calidad del yo. Cada cuerpo yoico en expansión implica un conjunto, cada vez más extenso, de correlaciones con procesos, eventos y objetos. En realidad, el mismo nivel del yo constituye un cuerpo de correlaciones, de tal forma que a cada nivel de individualidad le corresponde un nivel de realidad externa. A medida que acontece la expansión yoica,
lo que antes formaba la frontera entre lo interno y lo externo, entre la realidad anímica y la objetal, se diluye o dilata, incorporándose en una matriz unificada que cada momento se hace más grande. En el extremo de la ausencia del yo, cuando ninguna invariante topográfica exista y la duración del presente de la individualidad tienda al infinito, todo lo externo se volvería interno, todo lo objetal se transformaría en anímico y dejaría de existir la dicotomía entre observador y observado, tal y como todas las corrientes místicas lo predicen para el caso de la iluminación y la conciencia de unidad. La señal de la expansión de la individualidad es el incremento de los eventos sincronísticos hasta que estos se vuelven cotidianos y siempre presentes. La misteriosa visión de un mundo mágico en el cual todo responde y todo posee significado es una manifestación de un incrementado cuerpo de correlaciones que ahora se identifica con la individualidad yoica. Sigue siendo, como antes, un yo proceso y no un yo objeto, aunque se lo siga experimentando como lo último. Las consideraciones anteriores implican que lo que vivimos como acontecimientos externos son realmente proyecciones del continuo mental. De luego que estas proyecciones no son simples y menos conscientes, sino solamente desarrollos psicológicos profundos que permiten a quien posea la madurez suficiente la capacidad para atribuirle a los eventos externos un origen interno. Se requiere de una gran sinceridad y de una enorme responsabilidad para aceptar que los acontecimientos externos que modifican y provocan cambios personales son realmente un producto del continuo mental individual, entrelazado con los continuos mentales de otros individuos. Este poder enorme de la mente-conciencia se puede constatar en lo que es llamado cuerpos correlacionados. Un cuerpo correlacionado es un conjunto de eventos mutuamente dependientes funcionando en un determinado y específico nivel de energía. Un ejemplo de un cuerpo correlacionado es el cuerpo humano, el cual está constituido por una enorme cantidad de elementos celulares mutuamente relacionados y dependientes, y el cual funciona en su totalidad como una unidad. Otro ejemplo de un cuerpo correlacionado es una ciudad o un poblado, en los cuales los habitantes forman los elementos correlacionados de un conjunto. Cualquier modificación de un estado o nivel de la conciencia de un individuo coloca a éste en unidad con un cuerpo correlacionado mental, el cual a su vez se asocia con un conjunto de elementos de su mismo nivel energético. En este sentido, otro ejemplo sería la usual conciencia de vigilia dispersa de un típico individuo en una ciudad occidental. Su funcionamiento característico implica la identificación de la realidad con los contenidos de su pensamiento. Si se levanta de mal humor, por ejemplo, la realidad aparecerá ante él como sombría y triste, y en el transcurso del día se encontrará y relacionará con eventos y personas que se sitúan en su mismo nivel de conciencia. Ante esta situación es posible que perciba personas pesimistas a su alrededor, sufra accidentes, oiga noticias sombrías, etc., ya que su nivel mental determinará una pertenencia a un cuerpo correlacionado que incluye eventos externos de su misma clase, los cuales reforzarán su identificación con los contenidos de sus pensamientos. En cambio, si el mismo individuo se encuentra de buen talante, su mundo reflejará un estado de ánimo positivo y los eventos externos serán de su misma clase. Percibirá personas optimistas y le ocurrirán sucesos satisfactorios. Por lo tanto, el nivel de continuo mental individual actuará como una especie de enchufe que conecta con un cuerpo correlacionado del mismo nivel y con eventos externos de similar calidad. La sincronía con eventos externos es, por un lado, perceptual, pero también energética. Antes de continuar, es necesario aclarar varios conceptos que se usarán con frecuencia en el resto del libro. El primer concepto es el de campo neuronal. La teoría sintérgica postula que el cerebro en su conjunto es capaz de modificar la estructura básica del preespacio o látice del espacio de tiempo.
Lo que llamamos espacio vacío realmente consiste en una estructura hipercompleja de tipo holográfico, en la cual cada una de sus porciones contiene información concentrada que converge a partir del resto. Con la modificación de la actividad de una neurona, produce una distorsión en esta estructura y el conjunto de activaciones de todas las neuronas de un cerebro vivo activa un campo de interacciones que se manifiesta como una distorsión hipercompleja de la latiz. A esta distorsión, la teoría sintérgica la llama campo neuronal. El campo neuronal proveniente de un cerebro posee varias características globales que dependen del funcionamiento cerebral. Una de estas características es la coherencia del campo. Mientras mayor coherencia inter- e intrahemisférica posee un cerebro, su campo neuronal tendrá mayor coherencia. Esta misma explicación es válida para la frecuencia del campo, la cual dependerá de la frecuencia de la actividad cerebral, y también para la complejidad del funcionamiento cerebral, el cual se reflejará en la complejidad del campo neuronal. Una medida que incorpora la coherencia, la frecuencia y la complejidad junto con la densidad informacional es la sintergia. Mientras mayor sea la sintergia de un campo neuronal, mayor será su coherencia, frecuencia, complejidad y densidad informacional. Por otro lado, mientras mayor sea la sintergia, mayor fluidez existirá en la interconectividad y en la comunicación. Puesto que un campo neuronal forma parte de la estructura del preespacio, se postula que es capaz de interactuar con otros campos neuronales y con los eventos externos. Así, mientras mayor sea la sintergia, mayor será esta interconexión. En el extremo de máxima sintergia, lo que existe es la unidad. Desde un punto de vista psicofisiológico, los cuerpos correlacionados son matrices colectivas determinadas por un conjunto de campos neuronales funcionando en un nivel sintérgico similar. Ya que un campo neuronal determina una particular morfología del espacio-tiempo, un conjunto de estos forma parte de una estructura energética que vibra a cierta frecuencia, poseyendo un nivel de frecuencia global específico y una morfología particular, es decir, tiene un valor sintérgico determinado. A un conjunto de campos neuronales correlacionados en un mismo nivel sintérgico se le denomina en la teoría sintérgica un particular hipercampo. Un cuerpo correlacionado da lugar a un hipercampo con una sintergia específica, y es este hipercampo la atmósfera en la que viven los individuos que lo forman y la que determina las selecciones y los eventos externos antes ejemplificados. Dice un proverbio que la calidad de la materia se corresponde con la calidad de la conciencia, lo cual está enteramente de acuerdo con lo explicado anteriormente. La forma más conveniente para pasar de un cuerpo correlacionado a otro en una dirección de sintergia incrementada consiste en la acción de observar un cuerpo correlacionado. Es de mencionar que la observación provoca un salto en los niveles de conciencia. El mejor ejemplo en este sentido es el paso que se produce cuando un sujeto deja de identificarse con los contenidos de sus pensamientos y es capaz de observar a estos simplemente como pensamientos y no como realidades últimas. El mal o buen humor de los sujetos de nuestros ejemplos no son otra cosa más que estados de ánimo provocados por pensamientos. Si estos pudieran ser observados como tales, entonces ambas polaridades de humor dejarían de ser diferentes para transformarse en contenidos de una observación funcionando un plano trascendente. El cambio de nivel de conciencia producido por tal unificación es obvio y equivale a la vivencia dentro de una prisión y la salida a la libertad. Consecuente con dicha liberación, ocurre un cambio de cuerpo correlacionado y por lo tanto la entrada a otro hipercampo. Otro nivel de los eventos externos y encuentros con individuos funcionando con una similar sintergia.
Las mismas consideraciones se aplican de manera exacta al yo, su vivencia en identidad y su observación. El yo es una identidad con un determinado conjunto coherente de contenidos del pensamiento. Su observación libera al sujeto que la ejerce de la prisión del contenido, trasladándolo desde el yo como identidad hacia el yo como contenido de una identidad más expandida. Este cambio es un ascenso sintérgico e implica un cuerpo correlacionado más amplio, libre y energético. Sigue, sin embargo, siendo un cuerpo correlacionado en el que deberá ser conocido, aceptado y recorrido en todas sus vertientes y posibilidades de aprendizaje antes de poder ser observado. Es una regla de la vida que todos sus niveles deben ser recorridos en su totalidad para poder crecer. No se permiten los saltos acrobáticos, puesto que estos indefectiblemente dan lugar a caídas. Cada caída durante un salto acrobático se produce porque no se domina algún elemento de un cuerpo correlacionado y lo que no se domina, domina.